Dios les bendiga, hermano, el pastor José Rentas, de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Por la gracia de Dios, les saludamos a nombre de la Iglesia, a nombre de los hermanos, de mi esposa y el mío propio. Esperamos que la gracia, la paz de Cristo sea siempre con ustedes y que estos días donde se han presentado celebraciones de aniversarios hayan sido de paz, de unidad para la familia. Amén. Hoy vamos a estar hablando precisamente acerca de una festividad que se acaba de celebrar y como no tuvimos un servicio, ese día voy a tratar de traer el tema hoy acerca de la visitación de los reyes. Oramos, Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús, rogando, Señor, que hables a nuestras vidas, a nuestras almas, a través de tu palabra, y que tanto la iglesia como los que escuchan sean edificados, como también, Señor, mi alma reciba de ti, Padre amado, el aliento, Padre amado, la sabiduría para llevar al pueblo aquello que el pueblo necesita en este momento. En el nombre maravilloso de Jesús oramos dándote gracias. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarles a buscar en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, y en este vamos a leer unos pedacitos aquí, ¿verdad? Y luego vamos a ir a Mateo capítulo 2 también. Mejor vamos a hacerlo así. Vamos a Mateo capítulo 2 primero y entonces iremos a Lucas capítulo 2 después dentro del tema. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Me dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes vinieron de oriente a Jerusalén unos magos. Magos en aquel entonces se refería a personas sabias. No eran los magos que se presentan por ahí hoy día siendo mayas, sino que estos eran hombres sabios en conocimientos, ciencias y por lo que vemos en el conocimiento del movimiento de los astros celestes, y por eso pudieron identificar una estrella diferente, la cual siguieron. Seguimos leyendo. En el verso 2 del capítulo 2 de Mateo dice, vinieron diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Gracias te damos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús tu Hijo, por tu palabra. Amén. Bien, estos magos de los que habla aquí, decíamos que no eran magos que hicieran trucos de magia, sino que eran hombres sabios, conocedores, y aparentemente se unieron de diferentes naciones o orígenes, por lo que la tradición dice, eran personas de diferentes etnias. Y trajeron a Jesús adoración, y trayendo esta adoración, como no encontraron a Jesús de primera intención, venían siguiendo la estrella, y Dios así lo quería, porque Dios tenía un plan en todo esto. Y en base a ese plan, en base a estos eventos, es que surge lo que hoy día se ha estado celebrando como los días de Reyes, o el día de Reyes, le dicen algunos, otros le dicen los días de Reyes, pero realmente en Puerto Rico la tradición dice
el Día de Reyes, ¿verdad? Entonces, ahí en Puerto Rico hay fiesta la víspera y el día. Y todavía en Puerto Rico celebran lo que llaman las octavitas, que son 8 días más de fiesta, perdón, extendiendo la fiesta navideña de tal manera como le gustaba al boricua, cantando, llevando parrandas, haciendo comidas típicas, compartiendo, visitando amigos, familiares, y este tipo de costumbre estuvo en Puerto Rico por muchos años y era una tradición que siguieron los tatarabuelos, los abuelos, los padres, los hijos y los hijos de los hijos a través de los años, pero según han ido pasando los años, todo eso se ha ido desvirtualizando y se ha ido cambiando por otro tipo de fiesta, la cual no es dirigida a Jesucristo, no es dirigida a la celebración del nacimiento de Jesús, que eso fue, que fueron estos magos a adorar al rey que acababa de nacer. Ellos no fueron buscando adoración propia, ellos no fueron buscando que se les tomase a ellos como a alguien importante a quien rendir culto, a alguien a quien adorar, ¿verdad? Ellos fueron, por el contrario, a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores que acababa de nacer, de acuerdo a la profecía. Estos hombres tenían que conocer las profecías bíblicas del Antiguo Testamento donde se anunció el nacimiento de Jesús, por ejemplo, en Isaías, donde a Isaías le es dado la profecía de que de una virgen nacería un niño que vendría con la autoridad y el poder sobre sus hombros, y que su nombre sería Emanuel, que significa Dios con nosotros. Ese mismo nombre fue el nombre que el ángel dio a José, que pusieran al niño cuando el ángel le aparece a José y lo encamina a recibir a María y le da instrucciones de lo que habrían de hacer. Esa es otra predicación, no vamos a tocar ese tema hoy, pero el nombre de Emanuel es Dios con nosotros, que se hace carne, se encarna, toma un cuerpo, valga la repetición, toma un cuerpo humano, pero junto con ese cuerpo humano tomó el sacrificio que teníamos que vivir, el dolor que teníamos que vivir todos y cada uno de nosotros, sin fruto, porque si nosotros hubiésemos sufrido toda la eternidad como castigo por el pecado que hemos cometido, no pagaríamos a Dios por nuestros pecados, no pagaríamos el precio, la paga del pecado, que dice la palabra que es muerte. Por eso Jesús toma nuestro lugar y muere por nosotros, y Él entonces establece que por medio de la fe en Él tenemos nosotros el perdón de pecados una vez confesamos arrepentidos los pecados. Dios los borra y escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Esa es la base del Evangelio, que hay un texto clave que todos nos acordamos, que es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso usted lo encuentra en el Evangelio según Juan, capítulo 3, verso 16. Y es la base de la predicación del Evangelio al mundo entero y a toda cultura, a toda nación, a todo ser humano que es llamado a la salvación. Sigue diciendo la palabra con respecto a los magos. Dice que ellos fueron donde el rey, le preguntan al rey, suponiendo que el rey debía saber
dónde nació el rey. Tal vez ellos hasta pensaron que el que había nacido era hijo del rey. Y por eso van donde Herodes y le preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y entonces Herodes se turbó de gran manera y toda Jerusalén con él. Al oír las palabras de ellos, que dijeron que había nacido un rey para los judíos. Sabe que Israel tenía un rey que representaba a Roma. Ese rey en este momento era Herodes. Así le dice la escritura que reinaba el rey Herodes esos días. Y entonces, así que el rey, confundido, lleno de envidia, porque digo, aquí el rey soy yo, si viene otro rey va a tomar mi lugar. Así que le dice a los magos, díganme dónde lo encuentren para que yo vaya y lo adore también. Pero antes, Herodes, que por lo que leemos aquí, él tenía que tener conocimiento acerca de la palabra, él mandó a preguntar dónde nacería el Mesías, ¿verdad? El prometido. Y dice que en el verso 4 dice que él convocó a todos los principales sacerdotes, a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea. Y le dan una profecía, ¿verdad?, que había sido dada con respecto al nacimiento de este niño. En Miqueas capítulo 5, verso 2, de que él vendría de allí, de esta ciudad pequeña que parecía ser insignificante, pero no era más pequeña que las demás, porque de esa pequeña ciudad, entre comillas, nacería el que regiría el mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, Herodes le dice a los magos, miren, él ha de nacer o habrá nacido en Belén de Judá, así que vayan y búsquenlo. Y donde lo encuentren, mándenme razón para que entonces yo vaya y lo adore también. Esto no era cierto, lo que el rey pensaba y planeaba era matar al niño para que así no hubiese un rey después de él, ¿verdad? Él en el momento todo lo que piensa es que el rey que nació tomaría su lugar, ¿verdad? Y realmente no fue así. Sabemos que eso tomó lugar no solamente de Herodes, sino de todo rey, de todo el que reina y ha reinado sobre la faz de la tierra. Así que una vez los magos comienzan el camino, ven la estrella nuevamente. Y esto en la tradición en Puerto Rico, yo sé que muchos se acuerdan que en la figura que ponen del nacimiento, ponen un pesebre, ponen al niño, allí ponen una figura de José, una figura de María, pastores, ovejas y otros animalitos, y una estrella arriba del pesebre, arriba del portal, y en muchos dibujos ponen a los reyes, los magos llegando al lugar donde están los pastores. No vamos a discutir acerca de esto, pero esto está bastante lejos de la verdad, porque Herodes le preguntó a los magos qué tiempo hacía que ellos estaban siguiendo esa estrella. Fíjense, dice que en el verso, lo voy a llevar allí, dice, en el verso 7,
Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos, o sea, les preguntó diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Esto lo dijimos anteriormente. Sin embargo, cuando los magos salen de la presencia del rey Herodes, dice la Escritura que los magos volvieron a ver la estrella que los venía guiando en el camino, y entonces cuando vieron la estrella que ellos habían visto que iba delante de ellos en el oriente, y la estrella siguió camino hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Aquí no dice que fue en Belén, pero de todas maneras, aparentemente, ellos, los magos, continuaron el rumbo de la estrella, porque de acuerdo a la profecía el niño nacería en Belén, pero de acuerdo a lo que el rey preguntó a los magos, ya hacía 2 años que los magos vieron la estrella y salieron camino a encontrarse con ese rey que había nacido, porque había una tradición, y todavía existe en Oriente, de que cuando nace un rey, nace una estrella. Y esa tradición lleva una superstición que cada vez que nace alguien importante, nace una estrella. Hay otras religiones que piensan que cuando una persona muere, se convierte en una estrella en el firmamento. Pero yendo al caso, los magos van siguiendo la estrella lo llevan a donde estaba el niño. Y dice en el verso 10 que al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo. ¿Y por qué se habrán regocijado? Porque la dirección que los llevaba a la estrella no fue la dirección que le dio el rey. Así que dice que en el verso 11, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Cada uno de estos regalos tiene un significado teológico, un significado profético. Tal vez toquemos un puntito en cuanto a eso en unos minutitos, pero no vamos a entrar de lleno en eso. Pero sí, lo que quiero hacer ver aquí, que entendamos que la Biblia nos dice que cuando los magos fueron, no entraron en un portal. Y los magos, si hubiesen encontrado allí a unos pastores y una oveja, lo hubiesen dicho. Y lo que dice aquí es que encontraron al niño y a la madre, no estaba ni siquiera José, porque José aparentemente estaba trabajando en su taller de carpintería, el cual estaba en Nazaret. De hecho, ellos estuvieron en Nazaret después que el niño cumplió los 8 días que lo presentaron en el templo, que fue purificado según la ley de Moisés, y allá hubo la profecía de Simón, que dijo que ese niño venía de parte de Dios y que sería el Salvador del mundo, y que María llevaría una espada clavada en su alma al ver todas las cosas que le sucederían, que el niño vino para ser motivo de caída para algunos, pero para levantar a muchos. Y también allí había una mujer llamada Ana que quedó viuda en su temprana edad y nunca se casó. Se quedó sirviendo en el templo, orando, esperando que viniera el Mesías, porque ella tenía la promesa de que iba a ver al Mesías, igual que Simón. Y ella también bendijo al niño y dio voces a todos de que había visto al Mesías que ya había nacido. Pero, continuando adelante,
Una vez cumplieron con eso los 8 días, se volvieron a Nazaret y estuvieron en Nazaret hasta que les correspondió volver a Belén. Y dice la Escritura que iban a Belén todos los años, tenían que ir allá a Jerusalén, al templo, tenían que ir a adorar como era el mandato de la ley de Dios, la ley mosaica, ¿verdad? La ley de Moisés. Así que los magos le traen estos tesoros. Vamos a tocar un poquito en cuanto al significado de los tesoros. El primer tesoro que le ofrecen, el primer regalo, fue oro. El oro representa poder, representa opulencia, ¿verdad? Representa dominio, capacidad de comprar. Y Cristo vino y nos compró a precio de sangre, no con oro del hombre, sino a precio de sangre, su sangre que es más valiosa que todo el oro del mundo. El segundo regalo que le ofrecieron estos magos a Jesús fue incienso. Y el incienso representa la oración, representa la intercesión delante de Dios, por lo cual aquí se profetiza que Jesús sería motivo de oración, que Él recibiría ese incienso, las oraciones de los santos. Eso está en el libro de Apocalipsis, que Cristo está sentado a la derecha del Padre y allá sube la oración de los santos a manera de incienso y Él la recibe y la tiene para presentarla al Padre, todas nuestras oraciones para interceder por ellas. Y continuamos con el tercer regalo que le he dado a Jesús por los magos, que fue la mirra. La mirra representa la amargura, algo no deseable. La mirra era algo que lo mezclaban con miel y otros lo mezclaban con miel para darle un poquito de sabor, pero en el caso de Cristo, ¿se acuerdan cuando estaba en la cruz y dijo, sed tengo? Mojaron mirra en miel y le dieron a tomar y Jesús la despreció. Jesús no la quiso. Ya Jesús tenía una mirra en sí mismo, el dolor, la tristeza, la angustia, la pena que estaba sufriendo por causa nuestra, y el hombre no podía ofrecerle más mirra que la mirra que él mismo estaba experimentando y presentando al Padre Dios Todopoderoso. Así que una vez ellos adoraron a Jesús, dice que en presencia de María no estaba José. José no lo dice aquí, pero siendo la hora del día, el judío tenía que trabajar de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y José fue carpintero, oficio en el cual enseñó a Jesús, y a Jesús se le llama también el carpintero. ¿Se acuerdan? Bueno, continuamos leyendo en el verso 12, donde dice que siendo avisados, esto refiriéndose a los magos, por revelación en sueño, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Así que ellos alteraron la ruta por la cual habían venido, evitaron a Herodes y se fueron a su tierra y no le dijeron a Herodes dónde encontraron al niño ni lo que encontraron, porque ellos quedaron maravillados al ver al niño rey nacido, ¿verdad? Que había nacido de María Virgen. Así que en todo esto Dios se ha glorificado, ha habido, vamos a decir así, una gran fiesta que se regó en el principio. Fíjese, la iglesia no celebraba ni siquiera el cumpleaños de Jesús, su nacimiento, ni la iglesia celebraba la visitación de los magos. Estos no eran días sagrados. Más adelante,
pasó a ser días sagrados porque fueron nombrados como días y asignados como días sagrados, días de culto, días de adoración, etcétera, etcétera. Porque si la Iglesia nunca olvidó y siempre mantuvo presente la semana de la pasión de Cristo, lo que Él vivió, lo que Él experimentó, lo que Él sufrió por todos nosotros y la gran victoria que tuvo al tercer día después de su muerte, cuando resucitó de entre los muertos y subió a los cielos, y dice la Escritura que está sentado a la derecha, a la diestra del Padre, esperando que el Padre lo envíe a buscar la iglesia, y esa es la esperanza de todo el que vive. Esperamos que Cristo venga pronto por la iglesia, y los que no nos vayamos en el levantamiento con Cristo es porque nos habremos ido antes, cuando el Señor permita la muerte y vayamos a la presencia de Dios, por cuanto la muerte se convierte en la puerta por la cual entraremos muchos al reino de los cielos. La Biblia dice: los que duermen en Cristo Jesús, se refiere a los que mueren teniendo fe en Cristo Jesús. Hoy leía un texto de un primo mío, Johnny, que decía de un amigo, y el retrato de su amigo y la esposa, él ya en un sillón de ruedas, bastante deteriorado, y ya partió con el Señor, y estaban lamentando la pérdida porque perdieron a alguien, pero dando gracias a Dios, porque ahora va a tener la paz, la alegría y el gozo de estar en la presencia de Dios. Pero iglesia, ten esto en tu corazón, no lo olvides. Oye, que las fiestas de Reyes no son por causa de los Reyes. Lo que celebramos todo el año, no uno ni 7 días en específico, todo el año celebramos en la adoración al Dios vivo, nacido de María, quien murió por nosotros, que está reinado en gloria y viene por su pueblo. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la manera, Señor, que has cuidado de nosotros para darnos salvación, porque nos has mostrado en lo que nos equivocamos, los pecados que hemos cometido, para que podamos arrepentirnos, pedir perdón, Señor, y que nuestros nombres hayan sido inscritos en el libro de la vida y permanezca ahí, Señor, hasta que Cristo venga por la iglesia o vayamos a morar en tu presencia. En el nombre de Jesús, tu Hijo, oramos dándote gracias. Amén y amén. Si no has recibido a Cristo como Salvador, lo puedes hacer en este momento diciendo una oración como la que yo voy a hacer. Repite conmigo: Dios del cielo, reconozco que soy pecador o pecadora. Pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todos ellos. Y ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me permitas creer en tu palabra y que la sangre de Cristo me haya limpiado y me limpie de todo pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que hayas hecho esta oración de corazón. Lee el Evangelio de Juan y el Señor te mostrará el camino que debes seguir. La gracia y la paz de Cristo sea con el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga, hermanos.